En lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano, donde las sombras parecen guardar los ecos de secretos olvidados, existen relatos que nunca deberían ver la luz del día. Historias de posesiones, exorcismos y conspiraciones tan oscuras que la misma Iglesia se ha empeñado en silenciar. ¿Te atreverías a conocer la verdad detrás de lo que se oculta en esos pasillos polvorientos? Lo que estás a punto de escuchar es solo el principio de un viaje que te llevará a lo más profundo del misterio y el terror, revelando sucesos que pondrán a prueba tu fe, si es que aún la tienes. No te atrevas a cerrar los ojos, porque el horror está más cerca de lo que imaginas. Durante muchos años, un hombre trabajó en uno de los lugares más enigmáticos de la historia, los archivos secretos del Vaticano. En este recinto, el tiempo parecía haberse detenido, y la verdad estaba guardada bajo llave. Su tarea era simple, pero a la vez crucial: catalogar documentos antiguos, restaurar manuscritos y, en ocasiones, acceder a registros que solo unos pocos podían ver. Sin embargo, fue en una de esas tardes de rutina cuando, al revisar un estante apartado, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Era una carpeta sin clasificar, con la cubierta amarillenta por el paso de los años. No tenía ningún título, sello ni registro, lo que la convertía en un enigma. Desde el primer momento en que la sostuvo, supo que no debía abrirla. Pero la curiosidad, esa tentación oscura, lo llevó a desobedecer. Lo que encontró en su interior fue un expediente sobre un exorcismo realizado en 1972, en una abadía remota en el norte de Italia. El caso detallaba los extraños sucesos ocurridos con una joven monja llamada Caterina, quien comenzó a manifestar comportamientos aterradores. Las hermanas del convento notaron que hablaba sola por las noches, respondiendo a voces invisibles. Las plegarias que recitaba se transformaron en murmullos ininteligibles, y pronto dejó de rezar por completo. Un párroco fue llamado a intervenir, pero lo que encontró lo dejó horrorizado. Caterina no solo hablaba en lenguas desconocidas, sino que su cuerpo parecía deteriorarse de manera inexplicable. A medida que las semanas pasaron, las monjas afirmaron que su piel adquirió un tono grisáceo y su mirada se vació, como si algo demoníaco la estuviera poseyendo. Lo más perturbador fue cuando Caterina comenzó a susurrar los pecados de las monjas, cosas que nadie sabía, pecados que nunca fueron confesados. A pesar de la gravedad del caso, el Vaticano ordenó que fuera trasladada a un hospital psiquiátrico, descartando la idea de un exorcismo. Sin embargo, un grupo de sacerdotes decidió intervenir por su cuenta. El diario de uno de los sacerdotes encargados del exorcismo narraba cómo, al principio, la entidad dentro de Caterina permanecía indiferente, pero pronto comenzó a burlarse de ellos, mostrando un conocimiento de sus vidas que solo el demonio podría tener. Las manifestaciones se intensificaron hasta que, un día,
Caterina dejó de moverse. Tras varias horas de inmovilidad, comenzó a hablar con la voz de un hombre mayor. Una voz que no vibraba ni resonaba en la habitación, sino que parecía retumbar directamente en sus mentes. Después de ese episodio, 2 sacerdotes abandonaron el ritual, convencidos de que lo que enfrentaban no podía ser combatido con oraciones. El sacerdote a cargo siguió con el exorcismo, pero sus notas comenzaron a volverse erráticas. La última frase que escribió en su diario fue escalofriante. Esta no es solo una posesión, es algo peor. El informe oficial del Vaticano indicaba que Caterina había muerto de un infarto al día siguiente, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Los sacerdotes involucrados fueron reasignados a otras parroquias y se les prohibió hablar del caso. Todo lo relacionado con Caterina fue borrado de los registros oficiales. El hombre que había encontrado este expediente nunca pudo olvidarlo. A la mañana siguiente, cuando volvió a buscarlo, la carpeta había desaparecido. Nadie sabía qué había pasado con ella. Nadie pudo explicarlo. El tiempo pasó y aquel hombre siguió trabajando en los archivos del Vaticano, aunque ya no era el mismo. Su fe comenzó a tambalear. La historia de Caterina no fue la única que afectó su visión del mundo. Otro caso lo llevaría a un convento apartado en las colinas de Italia, donde un fenómeno extraño comenzaba a ocurrir. Una monja llamada Sor Elisabetta había comenzado a manifestar estigmas en las manos, heridas que según la Iglesia eran señales de santidad. Sin embargo, el Vaticano había enviado a este hombre para investigar más a fondo, no para confirmar un milagro, sino para asegurarse de que no hubiera algo más detrás de las apariciones. El convento, aislado entre bosques, parecía ser un lugar suspendido en el tiempo. Sor Elisabetta estaba en reposo cuando él la conoció, pero su mirada no reflejaba devoción, sino vacuidad. Las monjas hablaban entre ellas, pero se mostraban reticentes a compartir detalles. Cuando el hombre pudo finalmente hablar con la monja, descubrió que sus visiones no eran lo que parecía. Sor Elisabetta hablaba de Cristo en sus sueños, pero nadie había presenciado sus apariciones. Y lo más inquietante de todo, sus heridas no sanaban y sus crisis parecían mucho más graves de lo que la Iglesia quería admitir. Por la noche, el hombre escuchó murmullos detrás de la puerta de la monja. Al entrar, la encontró en un estado extraño, moviendo los labios sin emitir sonido. Solo susurraba: «No es un milagro, esto es obra de Satanás». Antes de que pudiera investigar más, la Madre Superiora lo expulsó de la habitación. La verdad comenzó a salir a la luz gracias a una joven monja que, en la oscuridad de la noche, le reveló lo que todas ocultaban. Sor Elisabetta estaba siendo poseída y las heridas en sus manos eran solo una distracción para ocultar la realidad más oscura. El hombre decidió quedarse despierto esa noche y, al acercarse al cuarto de Sor Elisabetta, la vio de pie,
murmurando palabras ininteligibles. Su mirada era vacía, pero en sus labios se asomaba una sonrisa diabólica. La monja murió esa misma noche, y su cuerpo fue rápidamente enterrado sin permitir que nadie lo viera. El hombre, con una sensación de terror creciente, entregó su informe al Vaticano, pero la historia oficial era que había muerto de manera natural. Con el paso de los años, el hombre se sumergió aún más en los archivos del Vaticano, encontrando historias más perturbadoras que nunca imaginó que podrían existir. En una prisión de máxima seguridad, un prisionero confesó una serie de asesinatos, alegando que desde su niñez había estado acompañado por una sombra que lo controlaba, la misma sombra que lo había guiado a la oscuridad. En sus ojos, el hombre vio la misma maldad que había presenciado en Sor Elisabetta y Caterina. El horror de estas historias lo acompañó hasta su regreso a casa, donde, al mirarse en el espejo, vio algo más. Una sombra oscura lo observaba desde el reflejo, justo detrás de él. Algo lo seguía, algo que no podía ver, pero que siempre estaba allí, observándolo. Desde ese día, el hombre nunca volvió a estar solo. Y no importa cuánto lo intente, las sombras de esos secretos oscuros nunca lo dejarán. Ahora, te invito a reflexionar sobre lo que has escuchado. ¿Crees que todo esto es solo una leyenda? ¿O hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que se esconden en las sombras de la historia? La próxima vez que te encuentres frente a un espejo, recuerda, puede que no estés tan solo como piensas. Suscríbete para seguir descubriendo los misterios más oscuros que la Iglesia ha intentado ocultar. Y no olvides compartir este video si te atreves a enfrentar la verdad.